Bueno, estábamos hablando y preguntaba a su compañera si se puede dar el caso en el cual una violación en la cual no se encuentra ADN. Uno, digamos, puede ser de que en algunos casos se presente o no se presente o se haya eliminado, ¿no? Todos resquicios de pruebas, porque puede ser de que la misma víctima al ser socorrida va a ser atendida por los médicos, ¿no? Y en el proceso de limpiar o hacerle curaciones, pueden eliminar todo rasgo o rastro de los agresores. Pero si es que, digamos, se podría llegar a hacer un examen médico forense por parte de la víctima, o perdón, a la víctima, inmediatamente a la agresión, muchas veces se tiene aspecto o se tiene pruebas que pueden ayudar a esclarecer el hecho. ¿Ya? Entonces, todo va a depender de las circunstancias y del examen médico forense que se pueda realizar. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario tal vez? O si quiere tal vez a preguntar algo más. Sí, doctor, Doctor, tenía una duda, Sí, perdón, sí, sí, después su compañero. está bien. Tenía una duda sobre respecto al, bueno, he escuchado, he presenciado, lo he visto, pero esto es más temática de redes sociales, pero que también lo he sentido que fuera acoso, o no sé si si se considera como acoso. Ok, ejemplificando, una persona X o una vez desconocido como también amigo, le envía una foto de su miembro y eso se podría considerar como acoso o no es considerado como acoso. ¿O qué Eh, se podría ejecutar o hacer en esos casos? Ya que es últimamente muy frecuente digamos, en mi entorno social, inclusive en entornos, o se habrá escuchado también en diferentes entornos sociales. ya, sí, sí. También he escuchado alguna vez, ¿no? Lastimosamente, no de que le manden, sino de que se sacan fotos, digamos, parejitas, se sacan fotos, se intercambian y después terminan la relación y después lo están subiendo a redes sociales, ¿no? Son varias circunstancias. Lógicamente, tendríamos que revisar el Código Penal a qué hecho o acto antijurídico, digamos, se ubica. Pero sin duda, digamos, esto ya sería, digamos, un delito normal, que la medicina legal muy poco o nada podría, digamos, apoyar. Pero lastimosamente se da. Y lastimosamente muchas señoritas, ¿no? Se van sacando fotos e incluso se ha escuchado, ¿no? De que han sido extorsionadas para evitar, digamos, que las publiquen en redes sociales, ¿no? Incluso les han dicho, o tienes relaciones conmigo, o estas tus fotos que me has mandado van a ser de conocimiento del entorno familiar, del entorno de amistades, etcétera. No sé si han escuchado también, ha habido denuncias sobre esto. no, la verdad nunca había oído, licenciado. Ya. ¿Quién más quería participar, por favor? ¿Cuál era la otra persona? Doctor, ¿hay algún tiempo para que la víctima pueda denunciar, por ejemplo, un abuso de violación? A Porque ver, muchas veces yo creo ha debido haber algún caso donde tratan de forzar como si hubiera sido alguna violación para extorsionar mediante dinero. también se da, también se da. Bueno, el tema de la violación es igual que cualquier delito, se aplica a las reglas de la prescripción que el Código Penal señala, ¿no? Que la violación prescribiría a los 8 años por tener una pena privativa de libertad hasta 15 años, ¿no? Pero esta regla varía cuando
la víctima es menor de edad, ¿no? Y ese obviamente no aplica, ya que ese cuando cumpla su mayoría de edad, recién desde ahí se empieza a computar los 8 años. Ahora, se han dado casos también en los cuales personas han denunciado falsamente por violación, ¿no? En hechos en los cuales no ha habido violación, pero ha presentado la denuncia con fines, digamos, de extorsionar o de venganza. Se dan algunos casos. Pero obviamente en los exámenes médico-forenses, los estudios psicológicos pueden, digamos, esclarecer de gran manera, conjuntamente con testigos y otros elementos probatorios, para determinar, obviamente, la existencia o inexistencia de un ilícito. Yo escuché un caso, por ejemplo, de una pareja que eran dos hombres que tenían una relación sentimental. Y bueno, esta relación sentimental, bueno, haciendo entre dos hombres, era pues, como quien dice, conocida por pocas personas. En estas circunstancias, hay una ruptura de esta relación sentimental en la cual uno de estos lo denuncia por violación, ¿no? Y se hace las investigaciones, van cotejándose algunos documentos, exámenes. Con el examen médico forense se pudo determinar, ¿no? De que esta persona había tenido relaciones sexuales, empero era de data muy antigua, entonces no se podía determinar si había sido con consentimiento, sin consentimiento. Se hizo los exámenes psicológicos donde hubo cierta duda y después hubieron obviamente testigos que señalaron pues de que estas dos personas mantenían una relación sentimental, que posteriormente pelearon y había lógicamente un deseo de venganza por parte del denunciante. Pero esto lógicamente también puede ser cierto o no cierto. La verdad no sé exactamente hasta dónde llegó el proceso de investigación y cómo habrá concluido. No sé si ustedes escucharon esa denuncia porque fue de conocimiento público aquí en Cochabamba. ¿Alguna vez escucharon? Ignacio. No, la verdad no, doctor, pero estaba levantando para hacerle otra pregunta. Sí, dígame. Ok, eh, esto que nos enseñó de la prescripción, ¿qué pasaría si pasan los 8 años? Ok, significa que ya no puedes ir denuncia tal, pero si una persona consigue, digamos, la grabación o una grabación del agresor diciendo que él sí lo ha hecho y admitiendo su culpa. ¿Se puede hacer algo con eso o ya no porque ya prescrito? Ya, o sea, el tiempo prescribe a los 8 años, ya no se puede perseguir ninguna acción penal en contra del agresor o al autor del ilícito, ¿no? Porque la ley establece de que se puede perseguir a una persona en un tiempo determinado. No se puede perseguir indefinidamente a una persona. Entonces, pasados esos 8 años, aunque existan pruebas del ilícito, ya no se podría realizar. Solo en el hipotético caso que la víctima fuera menor de edad, ¿no? Y inicie las acciones posteriormente a su mayoría de edad, ahí recién podría, digamos, iniciarse, ¿no? Pero cuando la víctima es mayor de edad, no aplica esa regla. Oh, está bien, gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo me acuerdo un caso, después de 5 años del delito, se inició un proceso penal y se pudo demostrar que hubo violación y se logró una sentencia condenatoria. Ahora, no es que sea fácil,
¿no? Pero se puede. Todo va a depender de si se puede contar con los suficientes elementos de convicción para poder demostrar el ilícito. Pruebas, testigos, pericias, ¿no? Lo único malo, lógicamente, va a ser el estrés de la víctima, que nuevamente va a revivir todos estos momentos que ha vivido, ¿no? La agresión sexual en los hombres también se da en algunos países de mayor o menor cantidad, según lo que es las estadísticas, en los cuales, lógicamente, al igual que las víctimas mujeres, van a sufrir, pues, trastornos emocionales, de sueño, y lógicamente van a estar también un apoyo psicológico, familiar para eso. Aunque, por ejemplo, siendo hombre, muchas veces es más complicado, ¿no? Porque el machismo hace de que el hombre, al denunciar cualquier hecho, lo vayan a tildar, digamos, de que él es homosexual o demás cosas. Pero bueno, son circunstancias. Pero se da también violación en los hombres como también en las mujeres. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Tal vez, doctor, por eso, por causa del machismo, ese tipo de cultura que tenemos todavía, no, los hombres no se atreven a denunciar algún tipo de acoso, de violencia, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y si las mujeres, digamos, no presentan la denuncia, muchas veces un hombre con mayor razón no presenta la denuncia. Aunque sabemos que sufren el mismo daño, ¿no? Emocional, social. ¿Qué opina usted? Que la violación, por más de que sea, o la agresión sexual, por más de que sea cualquier tipo de género, igual te va a dañar de manera física, tanto psicológica también, y eso es de por vida. ¿Algún otro comentario, por favor, si tienen? Me gustaría escuchar sus opiniones, porque es importante, ¿no? Saber sus opiniones respecto a lo que es la agresión sexual a un hombre, a una mujer. ¿Qué, qué opinan ustedes como futuros abogados? ¿Cómo plantearían lógicamente esta violencia, no? Tengo una consulta, licenciado. Sí, sí, dígala. Sí, ¿cuál es el criterio que utiliza o han utilizado nuestros legisladores para determinar que la violación a menores de edad es imprescriptible y no así a personas ya mayores, sea cual fuera el género, ¿no? Lastimosamente, miren, el legislador al momento de legislar el delito de violación no ha previsto justamente estas diferencias entre mujer u hombre eh, a la víctima. Lo que sí, digamos, ahora se ha abundado con el Código Niña, Niña, Adolescente, el tema de a los agravantes cuando las víctimas son menores de edad. En ese caso, sí.
¿Algún otro comentario? Licenciado, Sí. he escuchado casos de que cuando hay un delito de violación, la víctima a veces suele transar con el agresor para que no pase, digamos, a mayores y el agresor en este caso se quiera zafar de la justicia. Pero cuando se trata de una violación a un niño, creo que cuando pasa directamente a defensoría ya creo que es inevitable o es difícil de que pueda transar con la víctima, ¿no es cierto? Sí, sí, es complicado. Es complicado. Mire, a ver, yo les pregunto, o sea, ¿cuánto o qué valor le podrías dar, digamos, a una agresión sexual? ¿Es fácil determinar un monto de dinero o algo para, digamos, decir, bueno, ya estoy suficientemente compensado por la agresión sexual que se ha sufrido? ¿Qué opina? Creo que no hay un monto, no, o sea, ningún monto que creo que es suficiente para poder reparar el daño no emocional de la persona, más aún si son niños, ¿no? Sí, sí, pero como dice, ¿no? En algunas circunstancias se llegan, digamos, a transar estas violencias o violaciones, ¿no? Es una pena. En realidad debería ser un delito, ¿no? Transar con la víctima. Debería ser un agravante en realidad querer transar, ¿no? Porque si lo que se trata es de hacer justicia. Eh, bueno, de poder conciliarse, se concilia y el Código Penal establece la posibilidad de conciliar en algunos delitos. Ahora, por ejemplo, también existe la prohibición expresa de conciliar en otros, ¿no? Imagínense, asesinato, violación, son delitos tan graves que es inconcebible de que se pueda transar, pero se da. Y lógicamente el poder llegar a sancionar a estas personas, miren, ¿quién denunciaría? ¿El agresor denunciaría? ¿La víctima denunciaría? Es bastante complicado, ¿no? Pero podría ser también una propuesta de trabajo de investigación, de tesis, ¿no? Esto. Sí, creo que sería interesante plantear. ¿Alguien más? Pero, perdón, Sí, licenciado, sí, 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 pero así. creo Sí. que el problema radicaría en el hecho que usted mismo mencionaba antes, ¿no? Que quién denunciaría en este caso la tratativa de transar con la víctima o con el agresor. Creo que ninguno de los dos se animaría, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Porque el agresor no va a decir, yo he transado una violación que yo he sido el violador, difícil, ¿no? Ahora, podría ser, digamos, la víctima, ¿no? Menor de edad que enterada de que ha sufrido este hecho y que se ha conciliado, entre comillas, podría ser, digamos, la llamada a presentar la denuncia, pero bastante complicado, ¿no? Porque sería, digamos, denunciar a sus familiares, incluso tal vez a sus padres, ¿no? Sí, bastante complicado, licenciado. Bueno, continuamos. La agresión sexual a individuos con alteración de conciencia son aquellas personas, o lógicamente, que han sido abusadas sexualmente, que han estado bajo la influencia de bebidas alcohólicas, algunas drogas o tabletas, o tal vez, digamos, que mediante actos violentos han perdido su conciencia. En estas circunstancias, lógicamente, también estas personas constituyen en una otra clase, ¿no? En otro tipo de personas que son agredidas, que sin duda es importante también porque tienen su agravante, como hemos visto en el Código Penal. ¿Algún comentario sobre este punto? ¿Han escuchado que se procede a la violación poniendo en conciencia a las víctimas? Sí, creo que solamente por las noticias, licenciado. ¿Ya? ¿Alguien más quiere comentar?
Bueno, Licenciado, ¿sí? ¿Lo escuchamos? ¿la víctima tiene algún tiempo establecido para hacerse el examen médico forense o no? Se dice que tiene que ser lo más antes posible para que no se destruyan los elementos que podrían ser recolectados para su investigación. Por ejemplo, a ver, en el hipotético caso a una persona la viola, va a esperar un día, 2 días, 3 días. En ese tiempo se va a cambiar de ropa, en ese tiempo se va a bañar, en ese tiempo, digamos, las heridas, las lesiones, cualquier muestra del acto de la violación que se encuentra en el cuerpo van a ir desapareciendo. En esas circunstancias, lógicamente, el tiempo no va a haber problema, ¿no? Pero el problema va a ser en que van a ir desapareciendo los elementos que puedan ser recolectados para ser recuperados y ser utilizados en el proceso. Ahora, como les decía, ¿no? En el examen médico forense, un médico va a examinar a la víctima y va a decir, ¿no? Dentro del examen médico forense, la víctima manifiesta haber sido violada en fecha, eh, digamos, 10 de febrero del 2021. Han pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya estamos entrando a septiembre, estamos hablando de 6 meses atrás, ¿no? El médico forense, ¿qué examen va a realizar? ¿No? Le va a decir, ¿a qué edad tiene usted? Tantos, usted ha tenido relaciones sexuales consentidas, no ha tenido, ¿cuándo ha sido? ¿No? Va a realizar el examen y ahí va a determinar y va a decir, ¿no? Del examen médico forense se determina que hay rasgadura del imen de data antigua, aproximadamente 6 meses, un año, que eso también, digamos, no es un caso, digamos, así milimétrico que puede decir de 3 meses, 6 meses que ha tenido relaciones o un año. Eso va a depender muchas veces de lo que es la persona, ¿no? Ahora, siempre hay que denunciar lo más antes posible. En estos casos en los cuales se pueden sacar, por ejemplo, fluidos corporales, semen, saliva, ¿no? Se recolecta y se puede hacer pruebas de ADN. Ahora, pero no nos olvidamos que esos elementos con el tiempo también se van destruyendo, entonces tienen que conservarse de acuerdo, digamos, a las técnicas científicas para poder conservar estos elementos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? La agresión sexual incestuosa, generalmente vinculada a la práctica de la pederastra, o la agresión sexual infantil. Ese tipo de abusos se llevan a cabo por las personas más significativas de la familia, los abuelos, los padres, los tíos, primos, ¿no? Que tienen relaciones con personas víctimas que son también de su familia. La agresión a personas con discapacidad. En muchos casos, las personas con discapacidad pueden ser víctimas de acoso, agresión sexual debido a su discapacidad. Un agresor puede encontrar mayor facilidad para forzar una relación sexual. Uno de los casos más frecuentes de este tipo de agresión sexual se da hacia las personas con discapacidad intelectual. Aún si pueden llegar a consentir el acoso sexual si el agresor se aprovecha de una diferencia en las capacidades intelectuales y de la falta de comprensión en el acto para coaccionar al individuo o manipularlo, estaría llevando a cabo un abuso catalogable como violación, aunque exista, digamos, aceptación de la víctima, ¿no? En estas circunstancias, es muy difícil, complicado que la víctima pueda presentar la denuncia, ¿no? Porque por su estado, digamos, de incapacidad que tiene esta.
¿Algún comentario que tengan? Licenciado, una pregunta. ¿Y si fuera al revés? ¿Perdón? ¿Y si fuera al revés, y si en este caso el discapacitado fuera el violador? No nos encontraríamos en una situación en la cual no podría ser castigada porque, eh, no se puede castigar a personas que no están dentro de sus capacidades. Pero lógicamente a esa persona se le podría, digamos, hacer mm, algunas medidas de protección, de seguridad, se le podría implementar, ¿no? Si es peligrosa, agresiva, incluso se la podría internar en un psiquiátrico. Pero obviamente ese tema sí es un poquito complicado, ya que aquí en Cochabamba no tenemos un psiquiátrico público, sino es un psiquiátrico pagado. Entonces, ¿quién cubriría con el gasto de esta persona? Eso también tendríamos que observar, ¿no? ¿Algún comentario? La agresión sexual a ancianos también se da, es menos frecuente, pero se ha dado casos, ¿no? En los cuales ha habido personas que han sido agredidas siendo personas de la tercera edad. ¿Cuáles son los signos de una violación sexual? Los síntomas psicológicos de la violación son potencialmente más graves. A corto plazo, la mayoría de los pacientes experimentan temor, pesadillas, problemas de sueño, ira, vergüenza, culpa o una combinación de todos ellos. Inmediatamente después de la agresión, el comportamiento del paciente puede variar desde la locuacidad, el llanto y los entremecimientos hasta el shock, la desconfianza, el desapasionamiento y la inactividad. Rara vez esto indica falta de interés, más bien refleja reacciones de evitación, agotamiento físico o una forma de lidiar con el conflicto que quieren control de sus emociones. Muchas veces las víctimas de agresiones sexuales cambian de personalidad, se vuelven introvertidas, ¿no? Hay conflictos grandes en estas personas. Lastimosamente, el apoyo psicológico es muy importante, pero nuestro medio casi es nulo, ¿no? Finalmente, la mayoría de los pacientes se recuperan, sin embargo, los efectos a largo plazo de la violación influyen en el trastorno de estrés postraumático, especialmente en las mujeres, ¿no? Generando lógicamente una aversión al sexo opuesto también, ¿no? No pueden volver a experimentar el traumatismo, evitan muchas veces el contacto, situaciones de contacto físico, efectos negativos en la cognición y el estado de ánimo, el poder, digamos, interrelacionar de tipo sexual con una pareja a corto, mediano o a largo plazo, también se les dificulta, especialmente, digamos, a personas, ¿no? Acá tenemos una fotografía de lo que es el órgano sexual femenino, ¿no? En la cual se pueden observar diferentes tipos de lesiones, ¿no? Dentro de lo que es la cavidad vaginal, en los labios superiores, inferiores, en lo que es la parte de la cavidad anal,
en las partes aledañas, lesiones, golpes, mordeduras, ¿no? Lo mismo en el órgano masculino, ¿no? Fisuras anales, ¿no? Golpes, etcétera, etcétera, que se van a ir presentando dentro de lo que son las características de la violación. Y el médico forense va a tener que determinar en qué lugar, porción del cuerpo existen diferentes tipos de lesiones. El examen médico legal. El objeto de la evaluación, lógicamente, va a ser siempre la violación. En estos casos de examen médicos, la evaluación médica y tratamiento de las lesiones y evaluación de tratamiento, prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual son los elementos que se tienen que tomar. La recolección de evidencias forenses, evaluación psicológica, apoyo psicológico. Si el paciente busca consejo ante la evaluación médica, se le debe indicar que no tire ni deseche las ropas, porque estos también pueden ser analizados por peritos para encontrar, por ejemplo, ADN, ¿no? Fluidos corporales, vellos púbicos, etcétera, que pueden también ser utilizados para pruebas de ADN. Siempre que sea posible, todas las personas violadas deben ser derivadas a centros especializados. A menudo el departamento de urgencias de un hospital, tales centros tienen personal especializado y entrenado. Bueno, en nuestro país no, en otros países sí. Algunas áreas en los Estados Unidos tienen un equipo de respuesta de agresión sexual que incluyen profesionales de la salud forense, el centro local de crisis de violación, la policía y la fiscalía, lógicamente tienen acceso rápido a la información, ¿no? Al ser especializados, estos inmediatamente al momento de las curaciones toman las muestras respectivas para enviarlo ante las autoridades pertinentes, ¿no? Eso también va a impedir de que se requiera nuevos exámenes en la víctima y eso obviamente provocando mayor malestar de la víctima. Muchas veces la víctima de agresión sexual después del hecho no quiere saber nada, incluso no le importa si denunciar, simplemente, digamos, quiere acogerse a su entorno familiar, recuperarse, sobrellevar este acto dañino, ¿no? Antes de comenzar el examen, le piden permiso al paciente como narrar o remover los eventos suelen ser atemorizador o vergonzosos para el paciente. El examinador debe tranquilizarlo, ser empático y no juzgar, y no debe apurarlo. La privacidad debe ser asegurada. El examinador debe estimular al paciente a brindar detalles específicos incluidos. El tipo de lesiones recibidas, si ha tenido mordeduras, golpes, patadas, puñetes, en qué lugares para, obviamente, examinar esos puntos específicos. Cualquier sangrado o abrasión del paciente o del agresor también se debe señalar. Si, por ejemplo, la víctima señala de que ha rascado al agresor, entonces se va a hacer un raspado en lo que van a ser las uñas para ver si hay piel, si hay sangre, para hacer una recolección y poder hacer exámenes de ADN también, ¿no? Una descripción del atacante con textura, física, corpulento, en algunos casos la raza, tamaño, facciones físicas, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden ayudar también para identificar, ¿no? Si utilizó o no utilizó preservativo, si eyaculó o no eyaculó. Esto para ver, digamos, los exámenes específicos y poder tomar muestras de los mismos, ¿no? En algunos casos, en la ropa puede haber rastros de fluidos corporales. El tipo de agresión recibida, las amenazas, las armas usadas, si el comportamiento fue violento, una descripción del agresor. Todos estos elementos el equipo multidisciplinario debería pedir, ¿no?, a la víctima que se le proporcione, pero en algunos casos esto también es complicado, porque en algunos casos la víctima no sabe, no recuerda o está en un shock y no va a poder dar esta información.
El examen debe ser explicarse paso a paso y a medida que se procede. Los resultados deben revisarse con el paciente. Cuando es posible, deben tomarse fotografías de las posibles lesiones, la boca, las mamas, los genitales y el resto del examen de cerca. Sitios comunes de lesiones incluyen los labios menores y la cara posterior de la vagina. El examen con lámpara de Watt puede detectar semen y restos extraños en la piel. La recolección de estos va a ser muy importante. Muchas veces con luz negra se puede ver en la ropa, ¿no? Que deja rastros de los fluidos. En las pruebas que se pueden realizar puede darse en la sopa, en las manchas de mucosa bucal, vaginal, rectal, muestras del cuerpo, cabellos obtenidos en el cepillo, vello púbico, así como muestras de pacientes control, muestras debajo de las uñas, muestra de sangre y saliva, si es que se encuentra en la ropa de la víctima o en la escena del crimen, ¿no? Si es que hay semen, también se procede a hacer estudio de eso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Ya estamos casi concluyendo con el tema. Muchas veces los violadores son violadores circunstanciales, ocasionales y oportunistas. Hay violadores explosivos, hay violadores furiosos, hay violadores que buscan de confianza o compensación, hay violadores sádicos, hay violadores como mecanismos de control, ¿no? Que en realidad donde existe, digamos, el placer es más el control de la víctima que el mismo acto, ¿no? Muchas veces se trata de hacer un perfil del violador, especialmente en los casos donde se ha presentado casos que se presume que es la misma persona o violadores en serie, lo que se denomina, ¿no? Muchas veces los violadores no tienen una personalidad extraña, son personas normales, ¿no? Tienden a buscar víctimas que consideran más débiles, sentimientos de inferioridad y frustración vital. Muchas veces se va presentando esto en lo que es el agresor. Muchas veces el violador tiene poca capacidad de empatía, no anticipación de las consecuencias, posible historia de abusos, en algunos casos también son víctimas, ¿no? Evaden responsabilidades, culpabilidad de la víctima, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí es nuestro tema, casi hemos concluido. Espero que hayan podido comprender a cabalidad ese tema, ¿no? ¿Algún comentario? Si es que alcanza, por favor, el tiempo. Estamos a 1 minuto para que concluye este periodo. Ahora, si tienen algunas preguntas, podemos conectarnos nuevamente. Doctor.